En los últimos días se han estado tejiendo toda una serie de versiones relacionadas con una información que tiene confundida a la comunidad por un supuesto incremento en las tarifas en el servicio de alumbrado público. En redes sociales, en corrillos, en distintos lugares, la versión fue tomando fuerza. Lo que no se informó es que la Corte Constitucional, en su sabio entender, procedió a reformular una norma que sobre alumbrado público tenía vigencia, y esa norma aplicable en todo el país debía atenderse en cada municipio. Que mejor consultar al concejal del municipio de Jamundí, Álvaro Peña Ramírez, quien a propósito ungió como ponente para estudiar y presentar el respectivo análisis al proyecto de acuerdo municipal. Cuando el señor alcalde presenta la modificación del proyecto de acuerdo 013 que está rigiendo el sistema de alumbrado público, o sea, las tarifas y la base tributaria, el señor alcalde dice, entre los objetivos del proyecto de acuerdo tenemos los objetivos: actualizar la normativa, ajustar las normas a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos una forma de cobro que era contribución especial, de acuerdo a una normativa de ley en el plan de desarrollo que emitió la Presidencia de la República en el año 2015. Luego, la Corte Constitucional, en su sabiduría, en la sentencia 272, dijo que era inexequible este cobro en estas condiciones y que tenían que volver las entidades territoriales a retomar la ley que estaba vigente, ¿sí?, para el cobro de este servicio esencial que está establecido en la ley, ¿cierto?, como impuesto. Simplemente nosotros tenemos como municipio que cumplir con el ordenamiento de la Corte Constitucional que nos dice pasen de contribución especial a impuesto nuevamente. Dice, no hacen parte de los objetivos, incrementar el recaudo aumentando las bases, o sea, la gente que tributa. Dice también, no son objetivos de esta modificación de acuerdo, incrementar el recaudo aumentando tarifas. En el caso que usted, señor suscriptor o usuario, observe que en su factura o recibo mensual la tarifa por alumbrado público ha aumentado, seguramente es que se ha presentado alguna inconsistencia desde la empresa que reporte el respectivo cobro. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se procede? Las tarifas están establecidas y así queda, con un principio de progresividad. El que tiene más condiciones de pago paga más, el que tiene menos condiciones paga menos. Entonces está estratificado en esta forma. Estrato 1 paga 2.976 pesos, el estrato 2 paga 5.058 pesos, el estrato 3 paga 7.438, el estrato 4 paga 11.900 y el estrato 5 23.000 pesos. Y si hay un aumento en estas tarifas, tienen todo el derecho de ir a reclamar a la empresa, al concesionario que es de alumbrado público, la Unión Temporal de Alumbrado Público que está representando o está concesionada en el municipio, porque no están autorizándose el aumento. Existe una empresa que entra a formar parte del sistema de alumbrado público, que es la interventoría, para hacerle veeduría y el cumplimiento establecido en el contrato que efectúa el municipio con el concesionario. Los ejemplos permiten clarificar asuntos que en un momento dado pueden ser confusos. Qué mejor que el mismo concejal Álvaro Peña nos ilustre con documento en mano. Aquí yo solicité, y en varias recibos, y traje uno acá que me pareció demostrar. Aquí hay un señor que tiene estratificación 2, estrato 2, y él paga, en alumbrado público, paga 5.070 pesos, dice acá. Y nos dice el interventor, porque estos son tarifas entregadas aquí en el Consejo por el señor interventor. Dice, la estratificación debe pagar 5.058 pesos. O sea que sí tenemos lo que están diciendo. Ahora, ¿qué sucede allí? Pueden presentarse casos específicos. Destaquemos entonces que la Corte Constitucional constató que la financiación del servicio de alumbrado público no es compatible con las contribuciones especiales, por no generar utilidades particulares a personas o grupos sociales específicos. El periodismo del canal YouTube FSC Región, en su afán por dilucidar de la mejor manera esta clase de divergencias, consulta a la persona que hace las veces de veedor, si se quiere de árbitro, cuya operación como interventor está asignada por un periodo de 20 años, el ingeniero Mario Alejandro Gómez Mina, definiendo su concepto eminentemente técnico. El incremento del alumbrado público, no hay incremento en las tarifas, simplemente
es que el acuerdo o el impuesto está valorado dependiendo del consumo de los usuarios. O sea, vamos a subdividir a los usuarios en estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Cada uno tiene una tarifa básica. Esa tarifa básica va a estar estipulada hasta cierto consumo de kilovatios en su casa. Un estrato 1 a un estrato 3 alrededor consume entre 120 y 150 kilovatios mensuales en sus casas, ¿sí? El acuerdo estipula de que las personas que consuman hasta 170 kilovatios van a tener una tarifa mínima base, que es para los estratos 1 de 2.976 pesos en el año 2016, para los estratos 3 es de 7.438 y dependiendo de su consumo se va a incrementar la tarifa. Por ejemplo, alguien que consuma un 170 o 150 kilovatios, hasta 170 kilovatios en su casa, en su facturación, le va a llegar ese impuesto mínimo. Pero, por ejemplo, una persona que haya consumido más de 170, ejemplo, 198 kilovatios, esa persona ya no va a pagar los 7.438 pesos, sino que va a pagar un poquito más, va a pagar alrededor de 9.000 pesos. ¿Eso qué repercute? De que usted no está haciendo uso racional de la energía. El gobierno, desde que está utilizando sus políticas de uso racional de la energía, es para eso, es para poder tener una eficiencia, porque cada vez somos más en la tierra y más aquí en este municipio de Jamundí, que se está incrementando en niveles de usuario demasiado altas y vamos a llegar en un momento donde las redes eléctricas que tiene el municipio van a colapsar si nosotros no hacemos un uso racional de la energía. En ese orden de ideas, a aquellos usuarios que sobrepasen los llamados límites del consumo se les castiga con un cobro por encima de lo estipulado en el acuerdo. Sí, no es un incremento grandísimo, o sea, es un incremento de 500, 1.000 pesos, ¿sí?, sobre su factura. Es lo mismo cuando nosotros nos dan el subsidio de estrato 1, estrato 3, o sea, dependiendo del consumo, así mismo nos dan el subsidio, ya sea el 40, el 50 o el 60%, si nosotros pasamos de cierto kilovatio a otro. Así mismo funciona el acuerdo de alumbrado público, ¿sí? Si nosotros tenemos un uso racional, repito, un uso racional de la energía, tenemos la tarifa mínima, que para los estratos 1 hasta el 2016 es 2.976 pesos. ¿Cómo incrementa esta tarifa? Esta tarifa incrementa bajo la tarifa de VTs. VT es una unidad de valor tributario. Esta unidad de valor tributario nosotros la podemos encontrar en www.dian.gov.co para definir el VT del año 2017. Entonces, en caso de incremento, ¿quién lo hace? ¿Quién lo define? ¿Cómo se procede? La incrementa es por el crecimiento, o sea, es la inflación la que incrementa, digamos, el impuesto, pero que haya un incremento desproporcionado al impuesto, no va a haber, porque sigue habiendo el mismo impuesto con el que nosotros ingresamos. O sea, nosotros ingresamos en el año 2015 a hacer la interventoría del sistema de alumbrado público y desde ese tiempo tenemos uso y razón de que siempre ha sido el mismo acuerdo, el mismo impuesto. Nunca se cambiaron las fórmulas del cálculo del impuesto, siempre han sido las mismas. Es un documento público, la gente puede revisar el documento público que estaba en el 2015-2014, a revisarlo en el 2016 y siguen las mismas tarifas. Usted, estimado usuario, no está de acuerdo con los valores que se destacan en su factura de servicios públicos. En cuanto al alumbrado público, tiene la oportunidad de presentar su queja ante el interventor. Claro, se puede dirigir con un oficio a la Secretaría de Infraestructura, que la conocen todo el mundo, o se puede dirigir a las oficinas del mantenimiento y operación que quedan sobre la carrera 11. Ahí puede llegar, entregar su copia de la factura de energía y diciendo de que usted cree que le están cobrando algo de más. Nosotros revisamos, los llamamos, vamos y lo visitamos, le damos las recomendaciones, si hay algún error se corrige. Mario Alejandro Gómez Mina, director de la empresa Construtec SAS, interventor en el alumbrado público, ratificó ante el Consejo Municipal y Comunidad que no habrá incremento de tarifas. Sí, yo ratifiqué que no habría incremento de tarifas. Pronto va a haber un incremento, pero es el incremento normal que sucede sobre todos los impuestos cada año. La construcción de vivienda en Jamundí crece de manera desmesurada. ¿Cómo actúa la empresa interventora en estos casos? La interventoría del sistema de alumbrado público ha venido controlando y supervisando las nuevas urbanizaciones que ingresan al sistema de alumbrado público. Ejemplo,
como las constructoras IC Prefabricados, Normandía, Constructora Bolívar, Jaramillo Mora. Nosotros somos los que damos el último visto bueno para que la vivienda, ese nuevo usuario que va a ingresar, esté acorde con todo, o sea, que sus vías estén bien iluminados y que hagamos el uso racional de la energía. Son más de 48.000 los suscriptores que se benefician del sistema de alumbrado público en Jamundí. No es lo máximo, hay que mejorar. Pero atención, hace falta que la misma alcaldía y consejo municipal analicen la verdadera situación del municipio en materia de alumbrado público. Hay un recurso superior a 1.800 millones de pesos que se podrían perder y dejar de beneficiar a la comunidad en el tema del alumbrado público. Pero también conocimos que el municipio está pagando valores por alumbrado público en luminarias colocadas en la vía panamericana, hecho que no tiene presentación. Desde aquí hacemos la advertencia. En la siguiente entrega del tema del alumbrado público en Jamundí, el concejal Andrés Felipe Ramírez coloca sus puntos de vista sobre este interesante tema.